Muchas gracias. Un abrazo a todas y a todos. Sé que estamos cansados, ha sido una ceremonia muy emotiva, pero larga. Pero tengo tanto que decirles, siempre es una alegría regresar a Manabí. Es muy difícil para un presidente poder asistir a toda efeméride, a toda celebración, provincialización, independencia, cantonización, pero no podíamos fallarle en esta fecha a Manabí, después de todo lo pasado, después de todo lo sufrido, desde aquel terremoto del 16 de abril. Han sido sin duda los días más duros del gobierno, de los más duros de mi vida. Esas imágenes inmediatas después del terremoto, tanto dolor, tanto llanto, va a ser imposible borrarlas de mi mente, mi corazón, de mi alma, pero asimismo será imposible borrar esas muestras de heroísmo de nuestra gente, esas muestras de solidaridad, esas muestras de valentía, esas muestras de voluntad, esa garra manabita para seguir adelante, compatriotas. Un inmenso abrazo a todas y a todos, a las ciudadanas y ciudadanos de Manabí, de la patria entera, que están presentes, que nos siguen en esta ceremonia, a las compañeras y compañeros representantes de organizaciones sociales y gobiernos parroquiales, autoridades civiles y eclesiásticas que nos acompañan, a las señoras y señores miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Comisión Nacional de Tránsito, cuerpos de bomberos, cómo se comportaron nuestros rescatistas y nuestros bomberos, muchas gracias, a los hermanos de la Casaca Roja. Un abrazo a los diferentes organismos e instituciones nacionales e internacionales, Cruz Roja, tantas otras organizaciones que participaron en las labores de búsqueda y rescate de las víctimas del terremoto y que hicieron un trabajo extraordinario. Ha sido muy alto el nivel de víctimas y nos duele, nos parte el alma, de por vida. Pero no hay que olvidar que gracias a esa labor de los rescatistas pudieron salvarse 113 personas de los escombros. Eso no hubiera sido posible sin el heroísmo, el profesionalismo de nuestros bomberos, de los rescatistas nacionales e internacionales que de todas partes del mundo vinieron a colaborar. Un saludo a los señores delegados del jefe del Comando Conjunto, de la Fuerza Terrestre, Naval, Aérea y de la Policía Nacional, a las señoras y señores ministros, secretarios de Estado y autoridades del Gobierno Nacional, a las señoras y señores asambleístas, a las señoras y señores concejales y alcaldes de los cantones de la provincia de Manabí, al señor Agustín Casanova, alcalde de Portoviejo, al señor Javier Santos, gobernador de la provincia de Manabí, a la señora Susana Dueñas, secretaria nacional de riesgos, a la señora Clara Zambrano, viceprefecta de la provincia de Manabí, al señor Mariano Zambrano, prefecto de la provincia de Manabí, y a la señora Gabriela Rivadeneira, presidente de la Asamblea Nacional. Quiero decirte algo, Mariano, soy yo el que te debo la ley. Yo soy el que tengo que mandar la ley de la manga del cura a la Asamblea para su aprobación, pero han sido días demasiado intensos, así que pido disculpas. De todos modos, para no perder la costumbre, sigan echando la culpa a la Asamblea Nacional. Está bien, yo no me pongo bravo, pero soy yo el que le tengo que mandar, ya está lista. En los próximos días la firmaremos. Queridos compatriotas, hoy se cumplen 2 meses y 9 días del trágico suceso que enlutó a la patria, causó destrucción en ciudades y pueblos y nos dejó en el alma una profunda herida que no sanará hasta que todos los afectados por el terremoto del pasado 16 de abril vuelvan a tener techo, hasta que los niños retornen a las aulas y miles de personas que perdieron sus negocios se levanten prósperos en su propia tierra. Excepto la vida, todo lo demás, no solo que lo vamos a recuperar, sino que lo dejaremos mucho mejor que antes, compañeros. Nuestro abrazo solidario para los familiares y amigos de las 670 personas que perdieron la vida en esta tragedia. Los recursos materiales y logísticos, junto a una institucionalidad pública fortalecida a lo largo de estos 9 años, fueron determinantes para mitigar las consecuencias de este impredecible fenómeno natural. Como dijo Mariano, no hay país en el mundo que esté preparado para un evento, un desastre natural de esta magnitud, un terremoto de casi 8 en escala Richter. Pero dentro del dolor, los ecuatorianos nos podemos sentir orgullosos
de lo bien que respondió la patria, el Estado, sus instituciones, la sociedad civil, la empresa privada, los gobiernos locales y, por supuesto, también contamos con la invaluable ayuda, con la invaluable presencia de la solidaridad internacional. Ha sido una prueba extremadamente dura, pero Ecuador demostró que ya cambió. Si esto ocurría hace 10 años, sin duda, la tragedia hubiera sido mucho mayor. En 50 segundos, Manabí, Esmeraldas, Ecuador, perdimos mucho. Pero en 72 horas, lo urgente estaba controlado. En algunos lugares, en 24 horas, ya habíamos logrado restablecer la energía eléctrica. Aquí mi gratitud, no solo a las fuerzas del orden, Policía Nacional, militares, tan justamente reconocidos el día de hoy, no solo a los rescatistas, a los compañeros de la casaca roja, sino también a esos miles de obreros, servidores públicos, que pese a que eran damnificados, como aquel trabajador de CENEL que a las 2 de la mañana en Canoa estaba reparando el tendido eléctrico, estaban cumpliendo con su deber. Mi homenaje a esos maestros que luego de verificar que su familia estaba a salvo, fueron a cuidar sus escuelas, fueron a rescatar lo que podían de entre los escombros. Mi reconocimiento a esos heroicos médicos, enfermeras, profesionales de salud de la patria, que vieron derrumbarse sus hospitales en Bahía, Chone, la propia Manta, y siguieron atendiendo a sus pacientes, cumpliendo su deber, su vocación, en el parqueadero, en carpas improvisadas. Ellos también son los héroes anónimos de esta tragedia. Para ellos, nuestra gratitud y reconocimiento, como, insisto, a los rescatistas de todas partes del país y del mundo, a los trabajadores de comunicaciones, de agua potable, a los trabajadores de transporte y tantos ciudadanos sencillos, anónimos, obreros, trabajadores de la patria, que cumplieron mucho más allá de su deber, e incluso siendo damnificados ellos mismos, fueron a cumplir con su trabajo, fueron a tratar de ayudar ante la desgracia. Gracias a nuestros soldados, policías, bomberos, agentes de tránsito, gracias a nuestros maestros, a todos los funcionarios públicos, gracias a los voluntarios que ayudaron a evacuar víctimas, a movilizar víveres, a llevar algún alivio ante el desastre. Solo a manera de ejemplo, debo indicar que la emergencia estableció un verdadero puente aéreo hacia las zonas afectadas. En los primeros 25 días, nuestras Fuerzas Armadas realizaron 839 vuelos de apoyo, un promedio de 34 vuelos diarios. Así respondió la patria. Aquello hubiese sido imposible sin los medios aéreos con los que hoy cuentan nuestras Fuerzas Armadas. Varias son, insisto, las historias de heroísmo de nuestro pueblo en esta tragedia. Muchas más las que el anonimato guardará para siempre. Pero el denominador común ha sido el sacrificio, el trabajo sin descanso, el poner en riesgo la propia vida por salvar la de otros. Hemos dicho varias veces que con un terremoto de casi 8 grados en la escala de Richter, en cualquier parte del mundo hubiesen existido víctimas fatales, pero las malas construcciones y los asentamientos en terrenos inadecuados hicieron que hoy tengamos que lamentar muchos más fallecidos. Si no tenemos ciudades mejor planificadas, sin asentamientos humanos en zonas de riesgo, jóvenes, se acercan elecciones, sepan distinguir entre verdaderos políticos tan necesarios, aquellos que velan por el bien común, que toman decisiones responsables en cumplimiento de su deber, no por tratar de contentar a todo el mundo, por sacar unos votitos más en las próximas elecciones. Sepan distinguirlos de los politiqueros, de los demagogos de siempre, que tratan de complacer a todo el mundo, incluso poniendo en riesgo a los que dicen proteger, a los que dicen representar. Gran parte de las fatalidades ocurrieron por construcciones mal realizadas, por asentamientos humanos en zonas de riesgo, y esto tiene que cambiar. Tenemos que lograr edificaciones que cumplan las normas de construcción que existían, pero se tienen que cumplir. Si no hacemos eso, seguiremos lamentando desgracias. Las negligencias y el descuido
que ocasionaron centenas de víctimas no serán olvidadas y deben ser sancionadas. Ecuador ha demostrado que sus hombres y mujeres llevan en la sangre el espíritu luchador de Eloy Alfaro Delgado, revolucionario y patriota, el mejor ecuatoriano de todos los tiempos. Hoy se celebra un año más de su natalicio. Aquel que dejó por siempre su ejemplo de tenacidad y constancia, atributos propios del espíritu manaba, y que es justo lo que más necesitamos para enfrentar con éxito el proceso de reconstrucción y reactivación productiva de las zonas afectadas. Aunque el comportamiento de la inmensa mayoría de ecuatorianos ha sido ejemplar ante la tragedia, no han faltado los intereses políticos disfrazados de voces solidarias que han pretendido politizar el tema. Después de minuciosos estudios técnicos, hoy sabemos que el terremoto nos costará cerca de 3.300 millones de dólares, de los cuales el sector público asumirá el 67%, es decir, 2.253 millones. Esta cantidad es un piso, no un techo. La valoración del costo del terremoto se limita tan solo a reemplazar lo que se destruyó, pero habrá que construir cosas nuevas para poder vivir mejor. Por ejemplo, en comunidades pesqueras es necesario facilidades pesqueras para que puedan los pescadores vivir más alejados de sus fibras, de sus lanchas, si no seguirán viviendo a orillas del mar en zonas de peligro. Eso no está cuantificado. Esta cantidad no se limita a reemplazar, reconstruir la infraestructura pública. También tenemos, con ayuda del Estado, que reconstruir infraestructura privada, básicamente vivienda. Porque imagínense 7.000 familias sin casa que perdieron todo. No es un problema solo por esas familias, lo cual ya sería suficiente para actuar. Es un problema para todo el país, para la sociedad. Entonces, el Estado cubrirá cerca del 67% de ese costo piso, de ese costo mínimo del terremoto, aproximadamente 2.253 millones de dólares. Si no hiciéramos nada, ninguna política económica activa, el sismo haría decrecer la economía en un 0.7% adicional. Ustedes saben que veníamos arrastrando serios problemas económicos. La demagogia y la mediocridad tratarán de hacer creer que es el modelo económico de Correa el que fracasó. En realidad es un entorno económico extremadamente difícil para toda América Latina, agravado con el resultado del referéndum en Gran Bretaña el día jueves. Ya veníamos arrastrando problemas desde inicio del 2015. Llevamos un año y medio gobernando con cero de ingreso petrolero. Cero de ingreso petrolero. Por ello habíamos calculado este año crecer, pero crecer poco, 0.4%. Con el sismo se reduce esa tasa en 0.7%, por lo que tendríamos un decrecimiento, si no hiciéramos nada, de 0.3%. Pero atentos, esto es si no hay políticas económicas activas, y vamos a hacer, como siempre, mucho y bien. Depende del ritmo de ejecución, de la velocidad de reconstrucción, de inyección de recursos a la economía, etcétera, revertir este impacto negativo en el crecimiento del terremoto. ¿Por qué esta reducción en la tasa de crecimiento? Porque un sismo afecta a la base productiva, afecta a los medios de producción, como ejemplo las camaroneras, empresas que dejaron de producir, hoteles, se afecta el sector turismo, etcétera. Todo eso es parte de la producción nacional. Por las afectaciones del sector camaronero, se disminuirán las exportaciones en 35 millones de dólares. Y por la reconstrucción, se estima que se incrementarán las importaciones en 175 millones de dólares, porque hay que importar hierro, insumos, etcétera. Por todo esto, tuvimos que extender las salvaguardias. La provincia más afectada de largo por este sismo se llama Manabí. Del 0.7% de crecimiento, más de la mitad, 0.4%, lo aporta solo Manabí. En esta provincia, por el sismo, insisto, si no hiciéramos nada, y vamos a hacer mucho, tendríamos un decrecimiento de casi el 10% y el desempleo aumentaría en un 3.5% adicional. Pero no teman, a tener fe. Vivimos tiempos de revolución. Estamos reaccionando muy bien y lo seguiremos haciendo, compatriotas.
Aquellas millonarias pérdidas son terribles para la economía de la provincia. Por eso remitimos a la Asamblea Nacional y la gratitud a nuestros compañeros asambleístas en la persona de la presidenta Gabriela Rivadeneira. Remitimos la propuesta de ley de solidaridad y de corresponsabilidad ciudadana. Debemos entender, queridos jóvenes, que una sociedad moderna, ante un evento de esta magnitud, siempre la solidaridad espontánea va a ser importante. Los voluntarios, la contribución de la empresa privada, la ayuda de los ciudadanos comunes y corrientes, de la latita de atún hasta los medicamentos. Pero se requiere acción colectiva organizada y eso se logra a través del Estado, a través de adecuadas leyes. Por eso enviamos la ley de solidaridad, para que todos organizadamente contribuyamos a enfrentar los costos del desastre, excepto, obviamente, los afectados, los habitantes de Manabí y de Esmeraldas. No faltaron quienes afirmaron que en otros países, en similares circunstancias, no se habían tomado medidas económicas. Esto es falso y se lo demostramos al país, entre otras oportunidades, el 24 de mayo, en el Informe a la Nación. En la historia contemporánea del Ecuador, con un sismo mucho menor, 6.9 grados en la escala Richter. Lo que fueron las réplicas, ese fue el sismo de 1987, gobierno de León Férez Cordero. Y por eso ese gobierno aumentó de forma permanente el precio del gas, del diésel y de la gasolina. Aumentó el valor del transporte público y con ello aumentó el costo de los alimentos y la inflación se disparó. En Chile, país de desarrollo relativo más alto que el Ecuador, con el terremoto de 2010, se tomaron como medidas transitorias el aumento al impuesto a las empresas del 17 al 20%, el incremento de impuestos a bienes raíces no agrícolas, el impuesto por venta del cobre, más una reforma permanente que incrementó el impuesto al tabaco. En países desarrollados como Japón, en el terremoto del 2011, se aumentó el impuesto a la renta en 2.1% durante 25 años. Durante 25 años. A esto se sumó un alza especial del 10% en impuestos para sociedades durante 3 años, no un año, 3 años. También se subió el tributo temporal a la residencia. Las medidas incluyeron reducción de aportes a pensiones básicas, reasignación de presupuesto y emisión de bonos. Es falso que otros países en similares circunstancias no hayan tomado medidas económicas. Y gracias a la amplia mayoría legislativa que el pueblo ecuatoriano nos otorgó en el 2013, como lo ha venido haciendo ese apoyo en 10 elecciones consecutivas, la ley de solidaridad fue aprobada. Hemos trasladado la mayor parte del costo de las medidas, como debe de ser, a quienes más tienen. La ley incluye el alza temporal, máximo 1 año. Depende de cómo van las cosas, se puede suprimir la medida antes, pero máximo 1 año. La subida temporal del 12 al 14% del IVA. Medida que afecta tan solo marginalmente a la población de menores recursos, porque el 89% de consumos de la canasta familiar tienen tarifa cero del IVA. El director del SRI es un portovejense, uno de los tantos valiosos portovejenses y manavitas con que nos da esta provincia. Pregúntele a él, 89% de la canasta básica tiene tarifa cero de IVA. Además, el precio de las gasolinas y el diésel no variará, porque mediante decreto ejecutivo el Estado asume el incremento del IVA en estos combustibles. Hemos tratado de tomar medidas muy cuidadosamente para evitar afectar a los más pobres, a los grupos más vulnerables. También las personas que ganan desde $1.000 mensuales aportan con un día de sueldo durante un tiempo que varía de acuerdo a sus ingresos. Es un tema de solidaridad, principio elemental de justicia social. El que más gana, más aporta durante más meses. Otra contribución solidaria por una sola vez es del 0.9% sobre el patrimonio de personas naturales, que sea el patrimonio igual o mayor a $1 millón. Se excluyen los activos
afectados por el terremoto en todo el país. Es decir, los que tienen más de 1 millón de patrimonio y no han sido afectados por el terremoto, tendrán que contribuir con un impuesto por una sola vez del 0.9%. Esto suma cerca de 5.000 ciudadanos en todo el país, los más ricos del Ecuador, que como en cualquier sociedad civilizada y con elementales nociones de justicia, tienen que aportar más porque son los que más tienen. Finalmente, también por una sola vez se cobrará el 3% sobre las utilidades de sociedades, utilidades obtenidas en el ejercicio fiscal 2015. Esta medida aplica también a la utilidad de las personas naturales que ganen a partir de $12.000 al año como utilidad. Cabe indicar que nuestro gobierno redujo en 3% el impuesto sobre utilidad. Era 25%, lo redujimos a 22%, pero por la emergencia estamos restableciendo por una sola vez ese 25%. Con estas medidas, queridos compatriotas, esperamos recaudar alrededor de 1.100 millones de dólares. Recuerden que la reconstrucción cuesta más del doble. También tenemos líneas de contingencia por más de 600 millones, pero ni todo eso junto alcanza para cubrir con lo mínimo que tiene que aportar el Estado para la reconstrucción. Todos estos recursos, como siempre, con manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes, por Pedernales, por Jama, por Sucre, por Puerto Viejo, por Manta, por Manabí, por Esmeralda, por Santo Domingo, por La Patria. Estos recursos serán utilizados transparentemente, eficientemente, excelentemente, rápidamente en la reconstrucción y reactivación económica, especialmente de Manabí y de Esmeraldas, aunque tenemos también otras zonas seriamente afectadas, donde no hubo que lamentar fallecidos, pero seriamente afectadas, como Babahoyo, como La Concordia, etc. Las medidas adoptadas para hacer frente a la emergencia no son recesivas, como se intentó decir. No se dejen engañar. Una cosa es recaudar 1.100 millones en impuestos y guardar ese dinero, y otra muy diferente es recaudar esos 1.100 millones y devolverlos a la economía en tareas de reconstrucción. Es decir, invertirlo en uno de los sectores más dinámicos de la economía, con un gran efecto multiplicador en empleo y generación de ingresos. De hecho, estas medidas nos permitirán revertir en parte ese 0.7% que les mencioné de disminución del PIB como efecto del terremoto. Para enfrentar de manera planificada la gigantesca tarea de reconstrucción, hemos conformado un comité para trabajar en 3 áreas. Primero, la emergencia y asistencia postdesastre. Segundo, reconstrucción de infraestructura y vivienda. Y tercero, igual de importante, la reactivación productiva. En las 3 áreas tenemos importantes avances. En este comité, que es presidido por el vicepresidente de la República, participa el señor prefecto de la provincia, participan 2 representantes de los gobiernos municipales de las zonas afectadas, participan muchos ministros, coordinadores, y la Secretaría Técnica está a cargo de un brillante joven portovejense, nuestro compañero Carlos Bernal. En las 3 áreas tenemos importantes avances. Se han creado casi 1.300 fuentes de trabajo por tareas de remoción de escombros y de demolición. Tenemos registradas en Manabí 6.980 viviendas totalmente afectadas, destruidas o que deben ser derribadas. Y adicionalmente 1.054 parcialmente dañadas. Estas familias ya están siendo atendidas con los bonos de vivienda de $10.000 y los bonos de reconstrucción de hasta $4.000. Seguramente habrán replanteos urbanísticos, variaciones del coeficiente de uso del suelo. No solo tendremos que reconstruir para reemplazar las casas que se dañaron, hay que construir más viviendas para reubicar a mucha gente que actualmente vive en zonas de alto riesgo, que afortunadamente no fueron afectadas con el sismo, pero con un evento similar u otra clase de eventos corren alto riesgo. También tenemos que atender a esas personas. Mantenemos 26 campamentos o albergues oficiales que acogen a 2.317 familias
con un total de 8.769 personas. La población refugiada en estos campamentos o albergues cuenta con baterías sanitarias, duchas, telecomunicaciones, energía eléctrica, áreas de recreación, servicios de salud a cargo del Ministerio de Salud, asistencia social a cargo del MIES, seguridad a cargo de la policía y de nuestras Fuerzas Armadas. Para priorizar ayudas y organizar a las familias afectadas, hemos creado el Registro Único de Damnificados, el RUD, y los bonos de alquiler y arrendamiento, para que los damnificados tengan temporalmente condiciones similares a las que perdieron, arrendando o viviendo con una familia que los acoja. Hemos entregado 2.317 bonos hasta este momento. Dicho sea de paso, este está a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social, a cuyo mando se encuentra otra valiosa manabita, nuestra compañera Lidice Larrea. Preferimos, por obvias razones, la opción de arrendamiento y acogimiento a la de vivir en albergues, por buenos que estos sean. Siempre es mejor que esa familia tenga su hogar propio o esté con familiares, con personas cercanas. Por otra parte, estamos trabajando en la reparación de infraestructura educativa para que el 4 de julio, y esto puede ser un récord a nivel mundial, menos de 3 meses después de la tragedia, se normalice la asistencia a clases del 100% de todos los niños y jóvenes de las zonas afectadas. Hemos contratado la construcción de 26 unidades educativas provisionales, 25 con recursos propios, básicamente las líneas de contingencia que teníamos preparadas para esta clase de eventos, y una con recursos privados. Es una escuela desmontable donada por la empresa Sinohidro. 24 de estas escuelas se encuentran en Manabí y 2 en Esmeraldas. Cada unidad educativa provisional, como las llamamos, porque son aulas desmontables, pero sus estándares son mucho mejores que cualquier escuela de la partidocracia. Tienen excelentes estándares, van a tener laboratorios, van a tener zona administrativa, espacios recreativos, son de especial material las aulas que permiten guardar el calor cuando hace frío y viceversa, mantener una temperatura fresca cuando hace calor. Cada una de estas unidades tiene capacidad para 1.140 alumnos por jornada. Tendremos que utilizarlas en jornadas matutinas y vespertinas. Así también estamos trabajando para reponer la infraestructura de salud que colapsó por el sismo. Construiremos 4 nuevos hospitales en Chone, en Pedernales, en Manta y Bahía, estos 2 últimos hospitales del IES. Adicionalmente repotenciaremos el hospital Miguel H. Alcíbar de Bahía de Caracas, este es el Ministerio de Salud, gravemente afectado durante el terremoto, y el Hospital General Rodríguez Zambrano de Manta. Vamos a estar en lo material mejor que antes, queridos manavitas. Aquí nadie está solo. En forma paralela a las medidas de reconstrucción, estamos desarrollando campañas de reactivación del turismo, como Viaja Primero Ecuador, tours solidarios y de estímulo a la economía local, campañas como Consume Manabí, Consume Esmeraldas, además de la rueda de negocios Juntos Reactivamos Manabí, y otros incentivos a las empresas privadas para promover la reactivación económica y la contratación de mano de obra de las zonas afectadas. Queremos que se normalicen cuanto antes e incluso que se fortalezcan las labores productivas en el agro, el turismo, el comercio, la industria. Con ese objetivo en mente, Ban Ecuador, el antiguo Banco de Fomento, ha habilitado varias líneas de crédito. Hasta el 20 de junio se han realizado 1.182 operaciones de crédito en Manabí, por un monto que bordea los $10 millones. Y hasta diciembre se prevé la entrega de $32 millones. Para aliviar la situación, y esto es importante, esto angustia a la gente, para aliviar la situación de los deudores afectados por esta catástrofe, Ban Ecuador ha realizado más de 7.000 diferimientos de créditos en las zonas afectadas. En Manabí, 10.229 operaciones de créditos serán beneficiadas con el desplazamiento o aplazamiento de las cuotas correspondientes a abril, mayo, junio y julio.
Para incentivar los emprendimientos y la reactivación económica, hemos también creado beneficios tributarios, como la exoneración del impuesto a la renta por 5 años para las nuevas inversiones en Manabí y Esmeraldas, exoneración que puede extenderse hasta 10 años para el sector turismo. Además, la exoneración del pago del RICE de abril a diciembre del 2016, beneficios para las instituciones bancarias que otorguen créditos y reestructuración de deudas, entre otras medidas. El IES eliminó los intereses, multas y recargos de las obligaciones pendientes de pago desde el 16 de abril hasta el 15 de junio. Y si los empleadores o afiliados voluntarios no pudieron cancelar sus obligaciones, el IES difiere automáticamente esos montos a 12 meses, a partir del 15 de junio de 2016. Si una persona tenía un préstamo hipotecario y falleció, se aplica inmediatamente el seguro de desgravamen y el de vida. Si perdió su casa por el terremoto, se cancela el total de la deuda con el BIES. Adicionalmente, tiene la opción de comprar una nueva casa por el mismo monto. Si una persona quedó incapacitada de por vida y tenía un préstamo hipotecario, la diferencia que le faltaba por pagar queda saldada. Hasta el momento se han realizado 2.873 operaciones por pérdidas totales o parciales por un monto de 16.5 millones de dólares. De igual manera se han modificado las condiciones para préstamos quirografarios para dar facilidades a los afectados. Y con una inversión de casi 16 millones de dólares, construiremos en Manabí Esmeraldas durante 7 meses 4 nuevos puertos pesqueros artesanales, 2 de ellos en Jama y Pedernales. Pedernales nos vamos a demorar un poquito más porque hay que realizar los estudios en el sector La Chorrera. Estos eran programas que tenía el gobierno nacional y que tuvieron que ser detenidos por las difíciles circunstancias económicas. Pero todos esos proyectos serán reactivados para las zonas afectadas, Manabí y Esmeraldas. Me refiero, por ejemplo, al programa de puertos pesqueros artesanales, pero también al programa socio-vulcanizador, a la modernización de las carnicerías, al programa de reforestación, al programa socio-bosque, entre otros. Muchos de esos proyectos se habían dejado en su mínima expresión o se habían paralizado totalmente por las dificultades económicas, pero se reactivarán para Manabí y para Esmeraldas. Otra buena noticia, en medio de los duros momentos, es que estamos en el proceso del concurso público internacional para la concesión del puerto de Manta, una obra esperada mucho tiempo por los mantenses, manabitas y ecuatorianos. De acuerdo al cronograma del proceso, el 25 de mayo se realizó la visita técnica al puerto con las autoridades competentes y los inversionistas interesados. La apertura de sobres en audiencia pública será el miércoles 31 de agosto de 2016. El puerto de Manta es un gran atractivo para la inversión extranjera. Tenemos grandes expectativas puestas en la vía multimodal Manta-Manaos, como una puerta del comercio interoceánico, alternativa al Canal de Panamá. Hasta el momento, hay 5 empresas interesadas en la concesión del puerto de Manta, 2 estadounidenses, 2 chilenas y una china. Otra obra de gran importancia para Manabí es la vía Montecristi-Jipijapa-La Cadena, que incluye el tramo Cerro Guayabal-La Pila de 105 kilómetros y por la que circula diariamente un promedio de 8.700 vehículos. Su rehabilitación completa, con una inversión de 42.6 millones de dólares, ya se va a iniciar el 1 de julio próximo, es decir, la próxima semana. De igual manera, como lo mencionó Mariano, se van a construir centenas de escuelas en Manabí. Esto convertirá a Manabí en la región con mejor infraestructura educativa del país. Pero no solo aquello. Son escuelas de material prefabricado, se llaman escuelas siglo XXI, mejores que las escuelas provisionales desmontables, con los mismos estándares que las unidades del milenio, pero más rápidas de armar, más baratas, con una vida útil de 25 años, pero los mismos estándares de unidad del milenio, comedores, cocinas, librerías, laboratorios, etcétera. Centenas serán para Manabí. Pero aquí otra buena noticia, no solo
hemos conseguido presupuesto para construir las escuelas. Le hemos exigido a la empresa fabricante, empresa china, que instale su planta en Manabí y en julio se empezará a construir esa planta de unidades educativas prefabricadas. Eso generará cientos de empleos para Manabí. Y como también lo mencionó Mariano, siempre trabajando hombro a hombro con los gobiernos locales, con el gobierno provincial, se financiarán 60 millones, habíamos quedado, querido Mariano, en vías rurales. Si cuesta 65, ese va a ser el copago de la prefectura, ¿no es verdad? Bueno, ya vamos a hablar. Pero reparar los caminos vecinales es de fundamental importancia para reactivar el agro. Así que trabajando hombro a hombro con la prefectura, financiaremos al menos 60 millones en caminos vecinales. Queridos compatriotas, cuando asumimos el gobierno, Manabí, hay jóvenes que crecieron con la revolución. Ya no se acuerdan del pasado, en buena hora. O sea, no hay que vivir en el pasado, pero sí hay que aprender del pasado. Por eso no es bueno olvidarlo totalmente. No quedarnos en el pasado, pero aprender de él para no cometer los mismos errores y prepararnos para el futuro. Cuando asumimos el gobierno, Manabí concentraba todos los males del viejo Ecuador. Promesas incumplidas por décadas, como el puente Bahía San Vicente, como la vialidad. Entidades creadas con fines políticos, financiadas con fondos públicos que no cumplían su cometido, como la Junta de Recursos Hídricos de Manabí, con lo que recibió esa Junta de Recursos Hídricos. Manabí debió haber tenido hace 20 años agua potable en todos los rincones de la provincia y con tubería de oro. Proyectos financiados por el Estado y entregados alegremente para beneficio de corporaciones privadas, como la Presa La Esperanza, Poza Honda. Empresas públicas que eran una vergüenza, era un nido de corrupción. Empresa eléctrica, empresas de agua potable, organismos de desarrollo regional. Penurias, carencias en educación, salud, seguridad, vivienda. Es que el Manabí del ayer era el fiel reflejo del viejo país. Con la Revolución Ciudadana del 2007 al 2015, la inversión en Manabí ha sido de casi 4.000 millones de dólares. Jóvenes, este es el tan satanizado gasto público. Entendamos que el gasto público somos nosotros. Entendamos que con la revolución es desperdicio. Por supuesto, cuando se hace mucho uno se puede equivocar mucho. Pero las grandes líneas en general hemos sido tremendamente eficaces y tremendamente eficientes. Pero este es el tan satanizado gasto público. Entendamos que cuando los politiqueros dicen hay que reducir el gasto público, significa menos vías para Manabí, menos escuelas para nuestros jóvenes, menos hospitales para nuestras familias, menos servicios para nuestras comunidades. Hemos invertido casi 4.000 millones de dólares solo en Manabí, una cifra 12 veces mayor a los 315 millones invertidos entre 2000 y 2006. Manabí cuenta hoy con 6 unidades educativas del milenio y 2 más se encuentran en construcción. Las dificultades no han detenido la obra pública, seguimos entregando cada día nuevas obras por Manabí, por la patria. Justo después del terremoto, inauguramos la unidad del milenio Guadalupe La Riva en Jaramijó, que dicho sea de paso, no sufrió un solo rasguño pese a la fortaleza del sismo. En materia de salud, construimos el Hospital Básico del Cantón Pichincha. Un abrazo a nuestro querido Cantón Pichincha. Repotenciamos el Hospital Verde y Ceballos de Portoviejo, va a quedar mejor que nuevo. Hemos construido 3 centros de salud tipo A en Bajo de La Palma, Mocora y El Aromo. Hasta 2017 se prevé la entrega de ese majestuoso Hospital de Especialidades de Portoviejo, el más grande del país, que tampoco sufrió un solo rasguño con el terremoto. Y entregaremos los centros de salud tipo A de Cheve Arriba, tipo B de Cojimíes y tipo C de Tosagua, Manta y Chone. Manabí hoy en día es un reflejo de lo sembrado por nuestra revolución en estos 9 años de poder popular. Es una tierra de esperanza, de igualdad de oportunidades, de justicia social. La refinería del Pacífico es la obra más grande de la historia del Ecuador. Un proyecto que cambiará para siempre la realidad de Manabí y del Ecuador entero. La obra supone la capacidad de procesar 300.000 barriles diarios. Tendrá petroquímica básica. Lean la historia del desarrollo. Traten de encontrar un país que se haya desarrollado sin petroquímica. Esa petroquímica básica nos la dará la refinería del Pacífico. Petroquímica básica que sirve para producir materia prima para plásticos, para detergentes, para otros muchos productos. Un enorme potencial de desarrollo significa la refinería y será la piedra angular
de un verdadero cambio de la matriz productiva. La inversión en la refinería es cerca de 13.000 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, es más del doble que las 8 nuevas centrales hidroeléctricas juntas, más la inversión que realizamos para repotenciar a la refinería de Esmeraldas. Es difícil encontrar financiamiento de esta magnitud. Peor aún con el colapso del mercado petrolero a nivel mundial. Pero tengan la seguridad de que esta obra será una realidad, queridos compatriotas. El sector donde se levantará la refinería del Pacífico, en el Aromo, será la tercera zona especial de desarrollo económico, las sedes. En este caso una sede industrial, junto al puerto de aguas profundas de Pozorja, en Guayas, que es una sede logística, y la ciudad del conocimiento, Yachay, en Urcuquí, Imbabura, que es una sede tecnológica. Son las 3 sedes que se tienen planificadas y a su vez los 3 polos de desarrollo más importantes del Ecuador del presente y sobre todo del Ecuador del futuro, compañeros. La refinería del Pacífico será una extraordinaria fuente de empleo para los profesionales manavitas y para miles de compatriotas que se beneficiarán con el crecimiento comercial en la zona, más el gran efecto económico multiplicador de esta inversión. Tendremos soberanía energética, dejaremos de importar combustibles como gasolina, como diésel, al igual que lo hemos hecho con las hidroeléctricas, que ahora ya nos han permitido exportar electricidad. Con la refinería del Pacífico pasaremos de importadores de combustibles a exportadores de dichos combustibles. Por eso, compañeros, debemos defender a este proyecto de quienes quieren mantener al país en el pasado. No quieren darle la oportunidad a Manaví y al Ecuador de contar con esta nueva refinería. Una obra necesaria para el futuro de todos los ecuatorianos. Y no solo aquello, una obra que debió haberse hecho hace muchas décadas. Queridos manavitas, estamos en pleno mes del manavitismo, celebrando a esta tierra hospitalaria, de sol acariciante, de sonrisas infinitas. Porque en este mes se juntan varias fechas de trascendencia histórica. Hoy celebramos el aniversario 192 de provincialización de Manabí, hecho ocurrido el 25 de junio de 1824. Pero también festejamos, como mencioné, 174 años del natalicio de Eloy Alfaro, nacido un 25 de junio de 1842 en Montecristi. Y en este mes del manavitismo celebramos también el aniversario 121 del triunfo de la primera verdadera revolución que tuvo lugar en Ecuador, el 5 de junio de 1895. Obviamente me refiero a la revolución liberal, la revolución alfarista. Además, un 25 de junio, hace 62 años, abrió sus puertas la Universidad Técnica de Manabí, el primer centro académico superior de la provincia. Y nos recordaba hoy día esa querida amiga e historiadora manabita, Tatiana Hidrobo, hijo de ese gran poeta, Horacio Hidrobo, que también un 25 de junio de 1908, en el cumpleaños del viejo luchador, llegó la primera locomotora desde Guayaquil hasta la capital, Quito, inaugurándose así la obra más trascendente hasta ese momento de ingeniería en historia del Ecuador. Hay muchos motivos para celebrar en el mes de junio aquí en Manabí y en la patria entera. Manabí es bastión de hechos históricos, como la Constitución de Montecristi, una de las más avanzadas del planeta, que hoy guía nuestra revolución. Faltan apenas 8 años para celebrar el bicentenario provincial. Manabí, sin duda, es la provincia del milenio. El duro golpe recibido no impedirá su imparable marcha hacia el futuro. Estoy seguro que en el 2024, Dios me dé vida para estar aquí, estoy seguro, como un ciudadano más, no como presidente, que no se asusten los sufridores, estoy seguro que en 2024 Manabí lucirá esplendorosa y el mayor brillo saldrá de las actuales zonas afectadas por el sismo del 16 de abril pasado. Desde ahora la consigna es convertir a Manabí en ejemplo de desarrollo integral y armónico y a sus ciudades en verdaderos modelos de urbanismo. La garra manaba
con el apoyo de un gobierno que continúe luchando por el bien común e impulsando la acción colectiva, serán capaces de lograr aquello y mucho más. Que nadie lo dude, que nadie lo dude. No habrá fuerza humana o natural que impida que Portoviejo siga siendo la ciudad de los reales tamarindos, que Chone siga luciendo su título de ciudad de los naranjos en flor, Montecristi, el de capital artesanal del Ecuador, Paján, el de tierra de encantos, Tosagua, el de corazón de Manabí, que Sucre vuelva a lucir con altivez su rostro amable, como la ciudad que no tiene copia, en el caso de Valle de Caracas, que Santana se consagre como Edén de la caña Guadúa, San Vicente como acuarela marítima, Rocafuerte como ciudad blanca de los campanarios, la capital del dulce, Puerto López como capital del cielo, que Pichincha siga siendo el admirado jardín de aromas primaverales, que Pedernales vuelva a ser, con más razones que nunca, un paraíso en la mitad del mundo, que Olmedo sea la cuna del rodeo Montubio, Manta, la puerta del Pacífico, Junín, la tierra de la caña, Jipijapa, la sultana del café, que Jaramijó, con su puerto pesquero artesanal, haga honor al título de caleta de pescadores, que Bolívar siga siendo un camino al infinito con su histórico al empate calceta, que nos inspire en estos momentos para no perder la esperanza jamás. Jama, nuestra querida y tan afectada Jama, un rincón secreto. Flavio Alfaro, un lazo indisoluble. El Carmen, una puerta de oro, y 24 de mayo, un jirón del café. No habrá fuerza humana natural que impida que Manabí siga siendo el corazón de la costa ecuatoriana, tierra hermosa de mis sueños, donde yo no tuve la suerte de ver la luz primera, pero me siento un manabita más, compatriotas. Pero mis ancestros sí son manabas, ¿eh? Por Delgado y de Montecristi. En los últimos 2 años hemos tenido que enfrentar condiciones económicas más duras que las que llevaron a la economía al colapso en 1999. Sin ingresos petroleros, 0 de ingresos petroleros. Sin moneda nacional, lo cual sí se tenía en el 99. Si tuviéramos moneda nacional, tipo de cambio, enfrentar estas dificultades fuera 50 veces más sencillo. No solo eso, no tengo moneda nacional y la moneda de curso legal, el dólar, se está revalorizando cuando nos convendría que se devalúe para recuperar competitividad frente a nuestros vecinos que han devaluado fuertemente su moneda. Hemos tenido que enfrentar fallos judiciales, y esto no es cualquier cosa, fallos judiciales que nos obligaron a pagar $1.000 millones. Este mes acabamos de pagar, en 6 meses hemos tenido que pagar $1.000 millones a la petrolera Oxy. Esto equivale, compatriotas, a reducir $11 el precio del barril del petróleo por un año. En los primeros 5 meses de este año, el precio de nuestro petróleo estuvo en $28 aproximadamente. Si se mantiene en $50 el barril referencial hasta fin de año, el precio promedio será unos $37. El pago a Oxy significa que no recibimos $37, sino 37 menos 11, apenas $26. Así hemos tenido que gobernar estos últimos meses. Sin embargo, saldremos adelante, queridos manavitas, siempre protegiendo a los más vulnerables. Modestia aparte, hemos sido un buen gobierno y seremos aún mejor gobierno en las dificultades. Hablamos con orgullo de la década ganada, porque en conjunto, como se debe mirar una gestión, tenemos uno de los mejores periodos históricos, duela a quien le duela, uno de los mejores periodos de la historia ecuatoriana en cuanto a crecimiento, inversión, creación de infraestructura, desarrollo económico y social. Nuestro país cambió profundamente y nuestra actitud es también diferente. Ya no les creemos a quienes para perpetuar su dominación nos decían que éramos todo lo malo. Ahora tenemos orgullo de ser ecuatorianos. Hemos logrado que cada compatriota piense en el bien común, en el buen vivir de todas y de todos. Por primera vez en la historia del país, nuestras madres, nuestras amas de casa ya pueden afiliarse a la seguridad social. Nuestros obreros reciben un salario digno que cubre la canasta básica, ya no un salario mínimo.
Muchos de nuestros niños y jóvenes estudian en modernas escuelas y colegios del milenio y todos aspiran a hacerlo un día no lejano. Hoy, nuestros niños y jóvenes tienen educación gratuita hasta el tercer nivel de formación superior, esto es hasta nivel universitario. Y si son estudiantes excelentes, tienen acceso a las mejores universidades del mundo con becas de la Revolución Ciudadana. Ya tenemos 14.520 jóvenes becados en el exterior. Hemos realizado en estos años de revolución inversiones sin precedentes por más de 85.000 millones de dólares, gracias a que ahora ya no se evaden impuestos, se triplicó la recaudación. No, pregúntenle a Leonardo Orlando, manavista, director del SRI, no por incremento de impuestos, por eficiencia en la recolección de impuestos. Se acabó con la revolución la corruptela de la evasión, compatriotas. Así también esos ingresos vinieron de la renegociación de los contratos petroleros. Muchos dicen, para desmerecer los logros de la revolución, que tuvimos suerte y tuvimos un alto barril de petróleo. Los ingresos petroleros no son ni la cuarta parte de los ingresos del Estado. Más del doble que los ingresos petroleros son los ingresos tributarios. Pero incluso esos ingresos petroleros son fruto de la revolución, porque sin la renegociación de los contratos petroleros se nos hubieran llevado todos los excedentes por los altos precios del petróleo. Prohibido olvidar, pueblo ecuatoriano. Por ello hemos podido hacer inversiones por más de 85.000 millones de dólares en los sectores de educación, salud, seguridad. Somos ya el segundo país más seguro de toda América Latina, compatriotas, solo superados por Chile, pero pronto superaremos incluso a Chile. En bienestar social, en justicia, todas estas inversiones para mejorar la calidad de vida de 16 millones de compatriotas. Hemos logrado que las instituciones existan y funcionen para el bien común. Hemos por fin alcanzado la tan anhelada estabilidad política, que algunos irresponsables nos la quieren arranchar para ver si le ganan a Correa. Pero no podemos permitir que nos roben logros tan valiosos como la estabilidad política. Es imposible olvidar cuando los gobiernos duraban un promedio de 18 meses, cuando en 10 años tuvimos 7 presidentes, 11 si cuentan el triunvirato de pocas horas y la presidenta de un día. Pero pongámosle, seamos piadosos y digamos que en 10 años tuvimos 7 presidentes. Es imposible olvidar, como decía Gabriela el 24 de mayo, cuando el presidente estaba peleado con el vicepresidente. Ambos estaban peleados con el Congreso y todos estaban peleados con su pueblo, al cual supuestamente tenían que servir. Sabemos que falta aún mucho por hacer, pero también sabemos que nunca se ha hecho tanto como con la Revolución Ciudadana, compatriotas. Pero lo más importante es que vamos hacia una nueva década ganada, hacia una nueva victoria en las urnas, hacia la consolidación del nuevo Ecuador. Sabemos que tenemos el respaldo de las grandes mayorías, lo que nos llena de orgullo, porque esta es la revolución del pueblo, de los más necesitados. Según una encuesta realizada el 4 y 5 de junio, con 8.400 muestras y validez a nivel provincial, no todas las encuestas tienen validez provincial, solo validez nacional. Esta tiene validez por provincia. En el Ecuador, pese a las dificultades, el 53% mira con optimismo el futuro. Y miren qué muestra maravillosa de esperanza, de fe, de voluntad de Manabí. Pese al terremoto, Manabí, la provincia más golpeada, tiene el índice más alto de optimismo en cuanto al futuro, con un 57%. Gracias, Manabí, por ese ejemplo de dignidad. Compatriotas, hoy tenemos un país en marcha, referente en la región en muchos campos. Es hora de que miremos al futuro con los ojos de una nación fortalecida. Ya no somos el Ecuador de hace una década, pero todavía podemos profundizar nuestro compromiso ético como ciudadanos conscientes. Hace poco propuse al país que hagamos un pacto ético y después concreté esa propuesta al plantear una idea de consulta popular donde preguntemos al soberano en las urnas si los funcionarios públicos, no solo los políticos, no solo las autoridades de elección popular,
si todo funcionario público puede tener capitales o empresas en paraísos fiscales. Sin embargo, para que nadie se sienta perjudicado con esta decisión, que no tiene tinte político, sino moral y ético, pues han tratado de tergiversarla ciertos periodistas y actores políticos, para que nadie sea perjudicado, entre comillas, o que alguien pueda pensar que deseamos así impedir alguna participación electoral, propondremos en la pregunta una transitoria para que la aplicación de esta medida se difiera por un año, se tenga un año plazo después de aprobada la pregunta en consulta popular, aprobada la medida, se tenga un año para que cualquier funcionario público que tenga capitales o empresas en paraísos fiscales los traiga al país y pueda seguir ocupando su cargo como funcionario o autoridad de elección popular. No es correcto, queridos jóvenes, que nuestros funcionarios públicos, pero más aún, los políticos, actúen de espaldas al pueblo que los elige. Y nadie envía plata a paraísos fiscales para ganar transparencia. No nos dejemos engañar. Este pacto ético será una lección de transparencia sin precedentes en Ecuador, en Latinoamérica y en el mundo entero, compatriotas. Quiero unirme a la felicitación por los justos homenajes que rinde Manabí a sus ciudadanos, a las instituciones, a las organizaciones de la provincia y de la patria en esta fecha de celebración. Esta vez, muy acertadamente, el gobierno provincial de Manabí ha otorgado la condecoración Eloy Alfaro Delgado al valor y heroísmo, a los estandartes de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, a la Cruz Roja Ecuatoriana, a los grupos de rescatistas y bomberos de Colombia, Perú, Venezuela, México, Argentina, España, Francia, Cuba, Chile y Brasil, así como a 105 cuerpos de bomberos del Ecuador y 22 cuerpos de bomberos de Manabí. Felicitaciones y que vivan los bomberos ecuatorianos. Felicitaciones a todas estas instituciones por su heroica participación. La patria les agradece. Queridas y queridos manabitas, de cara al futuro inmediato, lo que realmente está en disputa son 2 visiones de sociedad. La primera legitima la acumulación ilimitada de la riqueza, la minimización del Estado, frases gastadas que no resisten ningún análisis, como yo con mi plata hago lo que me da la gana, lo cual es un signo de irresponsabilidad social, de compromiso social, de falta de compromiso social. Esa visión que sataniza instrumentos de redistribución como los impuestos, esa visión que por mucho menos lo que hemos tenido que enfrentar ahora nos quebró en 1999. La otra visión, representada por la Revolución Ciudadana, busca una sociedad más justa, un Estado que represente a todos, que genere oportunidades con equidad, que impulse la producción nacional, que sea agente de redistribución de la riqueza social. En el 2017, el pueblo podrá elegir democráticamente en las urnas entre estas 2 visiones, como ya lo ha hecho en 10 ocasiones anteriores, para apoyar este proceso de cambios profundos, democráticos, pacíficos. En esta tierra de Alfaro reiteramos nuestro compromiso de transformar la patria hasta lograr el bienestar de todos. Para ello contamos con ustedes, manabitas, para defender nuestra revolución. Nuestras balas son los votos, son las ideas, son las obras y las promesas cumplidas. Somos millones quienes conformamos el nuevo ejército montonero y pacífico que defenderá nuestra revolución ciudadana. En las aulas, en las calles, en las familias, en los barrios, en las redes sociales, en nuestros trabajos. No quisiera despedirme sin reiterar mi abrazo solidario a los damnificados del terremoto y muy especialmente a quienes perdieron seres queridos. Llevamos en el alma a María Colette Vera, fallecida el día de su cumpleaños, cuando cumplía 13 años, en Flavio Alfaro. Kerly Quijije, fallecida en Manta, hija de valiosos docentes de la patria. Los nietos del radiodifusor Marcelo Cepeda, de Pedernales, Tiago Zambrano, Lea y Elías Cepeda.
Recordamos a Larisa Panchi Navarrete. Recordamos a Shania, a Bobby Merlo Largachi, a su papá, Robert Merlo, hijos y esposo de Lilia Largachi, que me buscó después el enlace y por eso llegué con unos minutos de retraso, por lo cual pido disculpas, pero cómo no escuchar a una mujer heroica que ha sufrido tanto. Recordamos a todos los niños, jóvenes y adultos que nos dejaron antes de tiempo. Como decía Mariano, ¿por qué ellos y no nosotros? Por ellos que perdieron su vida el 16 de abril. Nos comprometemos una vez más incluso a dejar la nuestra para que todos nuestros compatriotas tengan vida en abundancia, vida plena, vida digna, vida feliz. ¡Que viva Manabí! ¡Que viva la patria nueva! Y hasta la victoria siempre, compatriotas.